Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y sigo muy al pendiente de lo que van comunicando a la prensa en los resúmenes de cada día en el Vaticano sobre la Asamblea Sinodal. Las actividades, las conversaciones, las ideas, los descubrimientos. Y ha sido de verdad precioso el ver cómo cada uno de los que se comunican en estas ruedas de prensa con todos nosotros, porque cualquiera puede entrar al YouTube de Vatican News y ahí escucharlo al mismo tiempo en vivo o a posteriori, ¿no? Entonces, están descubriendo la belleza de la iglesia sinodal, la belleza de la diversidad que provoca armonía y unidad cuando hay buena voluntad y apertura al Espíritu de Dios. Les voy a compartir mis notas, este, que no sustituyen el que ustedes los vayan a ver directamente, ¿no? Estos videos de Vatican News. Entonces, por ejemplo, ayer 19 de octubre se advirtió que en esta época tan llena de sospechas y noticias falsas y todo esto, dentro de la iglesia se está hablando de una forma limpia y transparente. Participaron ayer en la rueda de prensa un obispo nacido en la República Checa, ha participado él en los sínodos de jóvenes, de la Amazonia, de la familia, y es el encargado del desarrollo humano integral. Otro de Brownsville, Texas, otro de Sudáfrica y otro de Líbano. Esto es bien importante porque nos habla de los distintos contextos y verlos ahí en el presidium y contar cada uno sus historias es impresionante. Dijeron que los refugiados en Estados Unidos, en Líbano y en Sudáfrica, cada uno en su turno, pues provocan situaciones que rebasan a los habitantes receptores. O sea, los refugiados llegan con mucho dolor, llegan huyendo de la guerra y la pobreza, pero al mismo tiempo, al intentar integrarse a una nueva sociedad, en un nuevo país, también rebasan a los habitantes receptores, pues sí, a la población receptora. La pobreza entonces genera más pobreza y todo se complica. Los pastores hacen todo lo que está en sus manos por ayudar a los migrantes y refugiados, desde recibirlos, cuidarlos, protegerlos, vestirlos, alimentarlos y proveer de servicios de salud e integrarlos a la comunidad, buscarles un empleo, una vivienda, en fin, es un trabajo cuesta arriba y claro, una iglesia sinodal podría ayudar porque desde los países expulsores se puede hacer algo con la iglesia sinodal, la iglesia toda completa, que peregrina por todo el mundo, irse ayudando para ver de qué manera se puede evitar pues toda esta oleada de migrantes que después sufren y en otro lugar donde cuesta muchísimo trabajo emprender un camino, ¿no? Entonces, la autoridad, se ha descubierto también en el sínodo que la autoridad debe estar arraigada en el corazón. Entonces, ¿cómo convertirnos en un pueblo dispuesto al servicio y arraigado en Jesús? Es el reto de cada uno de los participantes del sínodo y de todos nosotros los bautizados, miembros de la iglesia. Que nadie quede excluido. La conversión del corazón es fundamental. Saber que como bautizados podemos servir con los dones recibidos. La sinodalidad y la estructura de la iglesia pueden trabajar en conjunto. En la medida en la que la sinodalidad entra en la estructura, es decir, entran todos en diálogo y entran laicos a participar, a colaborar con los sacerdotes y con los obispos, entonces de esa manera, en diálogo, todos los bautizados, independientemente de cuál sea su función, pueden llegar a unos descubrimientos maravillosos, porque todo comienza con la escucha para el discernimiento en conjunto. La sinodalidad es algo que rodea la iglesia de Pedro y todos tenemos que caminar al mismo nivel, así que hay que irnos preparando.
También se dijo que las estructuras jerárquicas de la iglesia no tienen nada que temer de los procesos de escucha. Es imposible que la escucha vaya a dañar a la jerarquía de la iglesia, porque al escuchar con el Espíritu de Dios ayuda a comprender cómo funcionan las estructuras y cómo mejorarlas. Entonces, cuando los sacerdotes, el clero, comienza a escuchar a los laicos y se da cuenta que entre todos los bautizados hay muchos dones y talentos y permite que se integren a las actividades de la iglesia, a las estructuras mismas de la iglesia, y siempre en comunidad, siempre en diálogo, en un diálogo vivo, constante, en acuerdos conjuntos entre clero y laicos, pues entonces, al contrario, mejora las estructuras, las nutre. No, dijeron que no están hablando de la sinodalidad únicamente, sino que están experimentando la sinodalidad y se están dando cuenta de su belleza. Y al paso de los días, dicen, han visto que han trabajado muchísimo y muy bien, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en cada uno de ellos y en todos. La misión de la iglesia es recibir a familias que encaran dificultades, niños, mujeres, pero todos los voluntarios están llamados a mirar el rostro de Jesús en las personas que ayudan, al referirse a los migrantes y refugiados. Y cuando la prensa comenzó nuevamente a preguntar sobre las tendencias sexuales y que si los reciben o no los reciben a las personas que viven una tendencia sexual diferente a lo que corresponde a su biología, entonces dicen, nosotros no preguntamos la tendencia sexual o política de nadie, nosotros tenemos que ser Cristo en este mundo y la posición de la iglesia es muy clara, trabajar con compasión sin discriminar, sin que nadie se sienta excluido. Sin embargo, estamos también trabajando, dijeron los obispos, a nivel de prejuicios antropológicos y culturales. Entonces, comprender la raíz antropológica de nuestra tradición específica y recordar las bases antropológicas de nuestra iglesia. La sinodalidad es una expresión local de la fe y también con matices místicos. Y con local se refieren a que es una experiencia que se va viviendo desde lo más cercano en cada parroquia y luego pues en cada diócesis, en cada conferencia episcopal, en cada conferencia continental, pero también tiene matices místicos. Y se hace una escucha atenta con el espíritu para comprender lo que dicen los otros. Se percatan entre los obispos de la brecha cultural que hay, por ejemplo, en América del Norte con respecto a América del Sur, pero se van moviendo de una cultura a otra. En el caso del obispo de Texas, decía que él era descendiente de mexicanos y entonces para él era fácil moverse de una cultura a otra y comprender lo que rodea. Las necesidades de los migrantes de Latinoamérica hacia Estados Unidos y lo que pueden ofrecer los norteamericanos para integrarlos. A nivel fronterizo se ven muchos matices en cada nación. Lo importante es desarrollar diálogos más profundos entre América del Norte y América del Sur. A nivel iglesia, ¿se imaginan? Es como un mundo dentro del mundo, o la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Entonces la iglesia se asume el don de poder vivir en la ciudad de Dios desde ese Espíritu Santo, en esa sinodalidad, entonces podría ser como un territorio en común en cualquier parte del mundo, donde entonces los flujos migratorios sean con misericordia, con justicia, con prudencia, con fortaleza, con acompañamiento. Entonces va a ser de mucho beneficio una iglesia sinodal, donde se conoce a sí misma la iglesia y sabe quiénes están en dónde y qué podemos hacer unos por los otros para ayudar. La vida sinodal es también una traducción, dijeron, y estamos aprendiendo a traducir de una cultura a otra, pero es algo más profundo porque no sabemos lo que piensa una región específica, pero sí sabemos todos lo que piensa el sínodo, y entonces hay unidad. O sea, es todo un proceso. Primero como que no se entienden, se escuchan más atentamente, se van comprendiendo, pero piden luz al Espíritu Santo y luego aparece todo lo que hay en común y hay unidad.
Menos del 25% de los que están participando son obispos, pero no hay facciones, es una sola asamblea. Porque también decían, y la prensa preguntaba, que si había posiciones radicales entre unos y otros, ¿no? Cuando hablan en estas mesas de 10 o 12 personas en los círculos menores. Y dijeron, no, no hay facciones, es una sola asamblea. La asamblea al final votará un documento para el pueblo de Dios que se entregará al Papa para un discernimiento y bueno, habrá una carta que nos explique a todos la experiencia vivida de este aprendizaje bellísimo de una iglesia sinodal, de cómo se vive la sinodalidad y que no hay ningún peligro para la naturaleza de la iglesia. El deseo es una iglesia más sinodal en la que participen todos y todos los bautizados, es un llamado. Y también se dijo que en Sudáfrica ya hay camino recorrido porque la sinodalidad brota de la realidad. Entonces, la pregunta para otras partes del mundo donde no se ha acostumbrado a vivir la sinodalidad es cómo vivirlo, pues arremangándose y comenzando a trabajar. Con humildad, ¿no? Aquí lo importante es la humildad de todos los obispos y sacerdotes y que confíen en los laicos que tienen pues mucha formación y mucha capacidad de diálogo, porque están pues constantemente en la vida real y en diálogo en otros espacios humanos, ¿no? Y luego hoy participaron obispos de Japón y Europa y religiosas que trabajan en Medio Oriente y en África, en la rueda de prensa. Entonces dijeron que no habrá cambios doctrinales ni dogmáticos, que se está viviendo lo que ya dice el derecho canónico y el Concilio Vaticano II, al fin la sinodalidad. Lo importante es la experiencia misma de la sinodalidad. En Japón, nos dijo el obispo de Japón, hay más silencio, reflexión y escucha activa, pero también hay más clericalismo. Sin embargo, se hará todo para integrar a los laicos y pedirles que entren con los pies descalzos, como de hecho acostumbran ahí, que es un signo de respeto, y que se animen a participar en esta dinámica sinodal. En las comunidades de base también, y son expertos, fueron de estos, son testigos quienes han trabajado en comunidades de base en zonas muy pobres, y en África son expertos en el diálogo comunitario desde el corazón, así que hay que confiar muchísimo en las comunidades de base, en la gente común que vive las realidades cotidianas y sabe cuál es la necesidad del pueblo de Dios. Las mujeres, las dos religiosas, coincidieron en que todos están descubriendo la belleza de la iglesia, la unidad en la diversidad, la armonía, y que eso es muy superior a los intereses personales, porque la prensa también preguntaba, bueno, ¿y el rol de las mujeres? ¿Y si van a ser diaconisas? Entonces, bueno, es que ya no está importando tanto eso, ya no es ya no está el foco en esas preguntas particulares que quizás en las reuniones muy localizadas de parroquias o de diócesis aparecieron en algunos países esos temas, ¿no? Pero ahora ya no, porque ya han superado varias etapas. Imagínense ustedes, la etapa parroquial, la etapa de decanato, luego la etapa diocesana, luego la etapa episcopal, luego la continental, y bueno, ya han ido madurando y se han ido dando cuenta todos los participantes que hay algo muy superior, que es el bien de la humanidad gracias a la luz del Espíritu Santo que ilumina y une a los cristianos para servir cumpliendo la voluntad de Cristo, que está muy clara en el Evangelio y que en todo caso hay que entender bien el Evangelio. Ahora, miren, quiero compartirles porque, bueno, cuando uno está en Twitter y en otras redes sociales, pues te vas dando cuenta del eco que van haciendo, de cómo tergiversan las cosas, de lo que va diciendo la iglesia, y les quiero compartir una cosa muy importante.
Las personas que están en Twitter, pues ponen cosas raras, ¿no? Por ejemplo, que en la iglesia, están en el sínodo de la sinodalidad, están diciendo que hay que adorar al demonio. No, 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 no. O sea, por favor, pongan mucha atención y es muy recomendable que todos vayan a www.synod.va. Lo hay en casi todos los idiomas, así que usted puede leer directamente los documentos del sínodo. Entonces, uno de los recursos del sínodo es hacia una espiritualidad sinodal. Está en esta página de www.synod.va. Entonces se va usted a recursos y luego se va a los documentos, espiritualidad de la sinodalidad, y encuentra esto, que son 58 páginas. Yo me voy directamente al discernimiento como sintonía, una metáfora. Está en la página 31. Entonces dice, en muchos métodos podemos ver y apreciar el don del discernimiento en términos musicales. A ver si los hago más grandes. En muchos modos podemos ver y apreciar el don del discernimiento en términos musicales. En muchas ocasiones aprendemos a cantar cuando cantamos con otras personas. De ellas aprendemos a reconocer las notas verdaderas o las falsas. Poco a poco familiarizamos con la música e iniciamos casi intuitivamente a comprender cuando estamos en armonía. Así también, a partir de la familiaridad con Dios, podemos llegar a reconocer lo que es verdadero y lo que está en armonía con el proyecto de Dios y aquello que desentona o es una nota errónea. También aprendemos cuál es el modo de amar y actuar de Dios para la salvación del mundo a través de la nueva música de la cruz. En definitiva, el discernimiento es un acto de amor a Dios y al prójimo. Es el conocimiento que llega a través del amor. Al discernir en y a través del amor, podemos empezar a comprender la realidad en todas sus relaciones y en su destino final de participación en la vida trinitaria de Dios. El discernimiento es, por lo tanto, una apertura del corazón al amor y a la misericordia hacia todas las cosas. ¿Cómo lo expresa San Isaac de Nínive? San Isaac el Sirio. Y aquí es donde aparece en Twitter la crítica, ¿no? De que la iglesia del sínodo dice, de la sinodalidad, dice que hay que querer al demonio. No es cierto. Este es un fragmento de la homilía 81 de San Isaac de Nínive, de San Isaac el Sirio. Y bueno, lo voy a leer y luego explico un poquito. ¿En qué consiste un corazón misericordioso? Es un corazón ardiente por toda la creación, la humanidad, los pájaros, los animales, los demonios y todo lo que existe. Mediante el recuerdo de ellos, los ojos de una persona misericordiosa derraman abundantes lágrimas. Por la fuerte y vehemente misericordia que se apodera del corazón de tal persona, y por esa gran compasión, el corazón se humilla y uno no puede soportar escuchar o ver cualquier injuria o leve dolor de alguno en la creación. Por esta razón, una tal persona ofrece continuamente una oración cargada de lágrimas, aun por las bestias irracionales, por los enemigos de la verdad y por aquellos que la perjudican, para que sean protegidos y reciban misericordia. Y del mismo modo, la persona reza por la familia de los reptiles debido a la gran compasión que arde sin medida en el corazón que se asemeja a Dios. Y pone la referencia 18, que se refiere a la homilía 81 de San Isaac de Nínive, San Isaac el Sirio. Bueno, esto de poder tener el corazón ardiente por toda la creación, la humanidad, los pájaros, los animales, los demonios y todo lo que existe, y llorar y sentir mi compasión y misericordia por las personas que hacen el mal, incluso los que nos dañan a nosotros, es suplicar a Dios
que los purifique, que los limpie, que los sane, que los libere, que los haga buenos. Es sentir dolor por el daño que se hacen a sí mismos toda vez que son malos o se portan mal o hacen daño. Entonces, a eso se refiere. Que no manipulen, por favor, ni se dejen manipular. Cuando algunos comentaristas, opinólogos, que pretenden dividir a la iglesia o hacer daño, pues hacen estos comentarios y ponen la foto de un fragmentito sin aclarar a qué se refiere, lo sacan de contexto, lo ponen por separado el fragmentito y hacen creer que eso dice el sínodo. Pues bien, el discernimiento, les voy a leer toda la parte que corresponde a discernimiento, son unas paginitas, creo que son 3, pero vale la pena porque todos tenemos que aprender a discernir. El discernimiento llega a través de la vida de la iglesia, de la vida de fe de sus miembros, del ritmo de la liturgia, de la atención a la palabra viva de la Escritura y de la celebración de los sacramentos. En todos estos aspectos, la vida ordinaria de la iglesia es para nosotros la gran escuela de discernimiento, concentrados en Dios para mantenernos libres. Si queremos vivir en esta sintonía con Cristo que crea el Espíritu Santo en nosotros, debemos esforzarnos en mantener a Dios al centro de nuestra vida, su cantus firmus. Por eso, el discernimiento es siempre un acto que está centrado en Dios. Está guiado por el amor a Cristo y por nuestro deseo de profundizar en el servicio a Él y de edificar su cuerpo, que es la Iglesia. Esto se manifiesta directamente con nuestro amor a Dios, que ordena todo nuestro ser hacia Dios y hacia su obra salvadora revelada en Cristo y en la vida del Espíritu Santo. El discernimiento en libertad. El discernimiento requiere libertad. La libertad de servir a Dios y al prójimo, y la humildad para reconocer y aceptar la libertad que Dios nos da de comprometernos a servir o no hacerlo. Así, todo intento genuino de discernimiento comenzará por examinar hasta qué punto somos libres y pedir la gracia de ofrecer nuestra disponibilidad. Aunque nuestros deseos, pensamientos y agendas estén en el contexto en que buscamos conocer lo que Dios nos pide, esto no puede ser nuestro objetivo principal. Vamos a volverlo a leer. Aunque nuestros deseos, pensamientos y agendas estén en el contexto en que buscamos conocer lo que Dios nos pide, estos no pueden ser nuestro objetivo principal, sea a nivel individual que comunitario. Es necesario reconocerlos y comprender cómo nos afectan para poder juzgar si son mejores y nos ayudan o dificultan nuestro proceso de discernimiento. Nos impiden escuchar y comprender estas agendas, deseos y pensamientos particulares nuestros. Nos impiden escuchar y comprender, nos ayudan a ser más abiertos y receptivos con respecto a las señales a través de las cuales Dios nos habla. Necesitamos primero ser reconciliados y perdonados antes de ser libres para emprender el camino del discernimiento. O tal vez esta sea una de las gracias que recibimos durante el proceso. ¿Estamos preparados para ello? Lo primero es ser libres, importantísimo. Independientemente de cómo juzguemos nuestros deseos, pensamientos, agendas e historias, necesitamos la gracia de la libertad para sacrificarnos o transformarlos en caso de que no nos ayuden a encontrar la voluntad de Dios. Yo creo que este fragmento responde muy bien a la prensa, porque en otras palabras, en muchas formas similares a esta, han respondido en cada rueda de prensa donde les preguntan, bueno, ¿y qué han dicho de las mujeres? ¿Van a ser o no sacerdotisas? ¿Y qué han dicho de los homosexuales? ¿Los van a bendecir cuando vivan en pareja o no? Y dice, independientemente de cómo juzguemos nuestros deseos, pensamientos, agendas e historias, necesitamos la gracia de la libertad para sacrificarlos o transformarlos en caso de que no nos ayuden a encontrar la voluntad de Dios. Ciertamente que nuestro discernimiento será incorrecto si nos falta la libertad de ponernos a disposición de Dios.
En este sentido, el discernimiento consiste en dar a Dios la libertad de pedirnos lo que sea necesario para el servicio divino. Y Cristo dice, ¿no? Toma tu cruz y sígame. El que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Durante todo nuestro discernimiento, siempre tendremos que buscar esta libertad, pedir la gracia de una intención correcta y un objetivo bien definido. Sin esto, siempre existe el riesgo de intentar hacer de Dios nuestro servidor, que cumpla nuestros caprichos, ¿no? En tal caso, el discernimiento se convertiría en una especie de blasfemia. Muy bueno, yo les pido que lo lean, por favor. Y luego, miren, les voy a enseñar. Ustedes entran acá a synod.va, ¿no? www.synod.va, synod.va, con Y synod. Y luego entran, por ejemplo, a recursos. En recursos van a encontrar que hay muchas cosas, pero, por ejemplo, entran a recursos espirituales y litúrgicos. Y entonces acá se van a encontrar una introducción y luego se van a encontrar la oración, los recursos bíblicos para la sinodalidad, hacia una espiritualidad para la sinodalidad, ese es el que les leí, el fragmentito que les leí del discernimiento, que vale la pena leer completo ese documento. 58 páginas, o sea, por favor, éntrenle. Y luego esta espiritualidad sinodal. Y miren qué lindo, vienen textos de la espiritualidad agustiniana, benedictina, dominicana, perdón, la espiritualidad sinodal de la comunidad de San Egidio, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad salesiana, la del movimiento de los populares. Todas estas espiritualidades propias de órdenes religiosas o de institutos religiosos ya son sinodales, ¿no? Bueno, yo se los digo porque pues yo formo parte de la Orden de Agustinos Recoletos y he vivido la sinodalidad desde que entré en el año 2004. Siempre hemos trabajado frailes, monjas y laicos en conjunto. Materiales de comunicación, formación de ida y vuelta, los laicos que dan formación a frailes, los frailes que dan formación a los laicos, las monjas a todos, y organizamos eventos y congresos en conjunto, tareas misioneras, centros de espiritualidad, centros de oración, centros de formación integral, humana integral, las actividades misioneras, en fin. Es muy, muy lindo y esa vida de hermanos, de familia, donde cada uno tiene un estado de vida diferente, unos son consagrados, religiosos, célibes, lo mismo las monjas o las misioneras, pero diferencia entre monjas de convento y monjas de vida misionera que están en la calle, el esfuerzo de que todos estudien, todos tengan una carrera y que todos conozcan súper bien la espiritualidad agustiniana, las obras completas de San Agustín y poder vivirlas, vivir la espiritualidad. Este es el texto que nos da un fraile agustino de la Orden de San Agustín sobre la espiritualidad agustiniana. Entonces, como Christus Totus, la Iglesia se hace realidad en el modo en que reconoce su responsabilidad de ser Cristo para y con los demás. T. Van Babel afirma que esta responsabilidad se centra en una relación de amor. El amor que existe entre los miembros de la comunidad es una relación en Cristo que alimenta a los miembros en su conjunto. Es la forma en que Cristo se hace realidad en todos sus miembros. En lugar de centrarse en el individuo, el pensamiento de Agustín es básicamente corporativo, donde el todo está presente en las partes, tanto como las partes están presentes en el todo. Van Babel llama la atención sobre el énfasis de Agustín en la totalidad de Cristo cuando afirma, en consecuencia, Cristo es para él no solo un yo, sino también un nosotros. Cristo nos incorpora a él mismo. Así como nuestra personalidad está constituida por cientos de relaciones, la persona de Cristo debe ser vista
como teniendo una relación con cada ser humano porque su amor es universal. El Christos Totus se hace completamente presente en la unión de cada uno con los miembros en comunidad y está igualmente presente en cada uno de los miembros por separado. Cada miembro individualmente y colectivamente constituye el Cristo total. Con esta comprensión llegamos a una apreciación más completa del sermón 272 de Agustín sobre la Eucaristía. Aquí reconoce la presencia del Cristo total en el sacrificio que se celebra en la comida eucarística. Anima a sus fieles a reconocerse en ese sacrificio, a aceptar su responsabilidad de ser el cuerpo de Cristo que reciben y celebran desde el altar. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Y anima a sus fieles a reconocerse en el misterio puesto sobre el altar y el misterio que reciben. Es a lo que eres, a lo que respondes amén, y al responder así expresas tu asentimiento. Lo que oyes, ves. Es el cuerpo de Cristo, y a eso respondes amén. Por lo tanto, sé un miembro del cuerpo de Cristo para que ese amén sea verdadero. Pues sí, así dice San Agustín, ¿no? Que somos como, pues como el panecito que eran muchos granos de trigo que se trituran, se amasan y luego somos un solo cuerpo. También lo dice mucho con el racimo de uvas, es otra figura que nos gusta mirar, ¿no? El racimo de uvas, pues todos juntos en racimo. Y hay otra cosa más fuerte que dice San Agustín, tu alma ya no te pertenece a ti mismo, le pertenece a tus hermanos, porque es el alma de Cristo. Y ser un solo corazón y una sola alma significa que todos estamos en el corazón de Cristo, respirando con Cristo, pensando con Cristo, viviendo y amando con Cristo. Eso es precioso. Y cada quien en su estado de vida, pero todos somos hermanos. Entonces, algo también muy significativo es entender, y como laica se los digo, no todos somos amigos, pero todos somos hermanos. Y esto es súper importante entenderlo porque nos hace humildes y reconocer que, bueno, las afinidades y las afectaciones positivas o la atracción, la mayor cercanía, incluso física, porque el territorio nos acerca, o a veces esa amistad espiritual que a distancia se vive preciosamente. O sea, el hecho es que los que se dicen amigos son poquitos, ¿no? Pero hermanos todos, y el ser hermanos nos llena de alegría y de confianza mutua porque teniendo la misma espiritualidad, en este caso la sinodalidad, la espiritualidad de la sinodalidad de la Iglesia, dará a todos la confianza de saber que pueden contar unos con los otros para hacer las obras misioneras que el mundo necesita recibir para que la gente pueda vivir con la dignidad que corresponde a los hijos de Dios. Bueno, espero haberles prestado un buen servicio y que ustedes me han acompañado en este ratito y yo lo he disfrutado mucho. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.